de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina laboralmente hablando. Viernes 19 de octubre del año 2021. Antes de entrar a tocar el tema que he seleccionado para hoy, debo decirle que hablaré de lo que vi y cuáles son mis opiniones en relación con la visita de trabajo a los Estados Unidos por parte del bulto, del presidente López Obrador, y eso lo dejaré para mañana en la plática con Ángel. Ahí me voy a extender, de hecho, toda la sección editorial consistirá en lo que pienso, lo que vi, consecuencias, etcétera, de esa visita. De tal manera, pues, que le ofrezco una disculpa a aquellos que estaban esperando que hoy tocara el tema, pero mañana, es hoy mismo por la tarde, hoy mismo. En la sabatina vamos a tocar otros temas relacionados con las consecuencias, pero será hoy mismo, viernes a las 7, en el ejercicio de comunicación que hemos llamado Platica con Ángel. Hoy, pues, por la mañana, en esta mañanera, trataré un tema que durante algunos años estuve comentando cuando participaba en imagen en el programa que conduce Pascal Beltrán del Río, y cada viernes hacíamos un análisis de este manejo perverso, porque era un manejo político, no un manejo financiero, del IEPS, y cómo Hacienda o el gobierno federal dejaba de cobrar un impuesto en aras de impedir que se reflejara en verdad o en la realidad en el precio final de las gasolinas al público. Y tomábamos siempre como ejemplo la gasolina verde, regular o magna, como guste usted. Después de varios años de hacerlo y ante las personas como que no les interesa, dejamos de hacerlo. Pero hoy, ante el comentar sin el menor conocimiento de lo que realmente sucede con esa parte del IEPS que no se cobra, particularmente el caso, por ejemplo, de Sergio Sarmiento y una y otra vez Carlos Loret de Mola y otros que no tienen idea de lo que es la diferencia entre subsidio e impuesto no cobrado, o que se abdica de cobrar el 100% de ese impuesto autorizado por el Congreso. Y esto viene a cuento porque el otro día leía en una colaboración de alguien que es un analista acá y dice: el gobierno gastó el año pasado 40 y tantos mil millones de pesos para subsidiar a los automovilistas, etcétera, etcétera, en la cosa de las gasolinas. Mire usted, lo he dicho y no me cansaré de repetirlo, que cuando uno aparece en algún espacio público, particularmente estos que en algunos casos tienen poca audiencia, en otras muchas, hay comentaristas que tienen una gran ascendencia entre el público, que son llamados y que algunos de ellos en su cabecita loca e inmadura se autonombran líderes de opinión. Es muy peligroso que hablen de lo que desconocen. Yo soy un modesto comunicador y procuro, por encima de cualquier cosa, antes de hablar de un tema o tocar un punto específico, procuro estudiar el tema, informarme y dominarlo para poder transmitirles a ustedes la verdad o la realidad. Vayamos pues, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. El gobierno federal desde hace años cobra un impuesto a las gasolinas y al diésel, también a otros productos, pero ahorita hablamos de las gasolinas. Ese se llama el impuesto especial a la producción de bienes y servicios, etcétera. Producción y servicios, creo que es el nombre correcto del impuesto. Ese impuesto tiene diferentes niveles en su monto.
La gasolina verde, que es la que se consume casi en el 90% en el país, tiene un monto, otro la roja, la premium, y otro el diésel. No me interesa comentar el diésel porque ese, al ser un insumo para las empresas de transporte de pasajeros, de carga, etcétera, se deduce, es un gas, es parte de sus costos. En el caso de las dos gasolinas automotrices, es raro pues aquel persona que tiene su vehículo y lo deduce, salvo aquellas personas que dependen de su vehículo para realizar su trabajo. Bien, el Congreso de la Unión el año pasado autorizó para este año 2021 un monto por litro de 5 pesos 11 centavos del impuesto especial, que es el IEPS, para la gasolina verde, la magna o la regular, como guste usted. 5 pesos 11 centavos. Muy bien. Tome usted en cuenta que hay otros dos IEPS. El IEPS municipal o estatal y luego otro para los combustibles de origen de combustibles fósiles. Muy bien. Entonces, aparte del IVA, etc. Pero el IEPS es un impuesto que es 100% federal y que ha llegado a representar cantidades cercanas a los 300,000 millones de pesos con este gobierno. El año antepasado, si no me equivoco, el 2019, colectó o recolectó de los automovilistas 299,000 millones de pesos, o el año antepasado. Y el año pasado creo fueron 220 y tantos mil, alguna cosa así. Muy bien. Pero ¿ante qué estamos? Dicen estos comentaristas que no se preocupan por estudiar cuestiones tan elementales como la diferencia entre un impuesto no cobrado y un subsidio. Es que el subsidio hoy a la gasolina para que no repercute en el precio, etcétera, etcétera. Para que no se anden peleando conmigo y que digan este verdugo. No, los remito siempre a una excelente colaboración del doctor en economía Salvador Califa, que escribe una columna excelente que le recomiendo en el periódico Reforma. Cada miércoles escribe él ahí y se llama Visión Económica. El 26 de enero del año 2017, después de aquel escándalo, aquel gasolinazo, y hubo hechos violentos por el aumento, decían, de la gasolina desde diciembre que autorizó Hacienda. Muy bien. Esa colaboración se llama Los impuestos a la gasolina. Y dice el doctor Califa, un subsidio es una transferencia de recursos que hace el gobierno para cubrir la diferencia entre el precio que paga el consumidor y lo que cuesta producir ese bien. Resulta que a Pemex, lo que se llama precio Pemex, debe de andar quizá ahorita en unos 14 pesos, 13.50, 14 pesos máximo, si no es que un poco menos. Y vende esa gasolina, da un margen de utilidad al distribuidor, creo que 21 pesos, 21.50, etc. De tal manera que Pemex está vendiendo esa gasolina al distribuidor, al dueño de una gasolinería, de una estación de servicio, por encima del costo que significa para él traer desde Houston prácticamente las 2/3 partes de las gasolinas automotrices que consumimos. De tal manera que ahí no hay subsidio. Repito, ahí no hay un centavo de subsidio. Es más, desde el año 2014 o 2015, este país, este gobierno, no ha subsidiado el precio final de la gasolina. Es una mentira. Aquel que afirme eso, o es un mentiroso o es un ignorante. Esta vez no hay diferencia, es lo mismo. Pero luego dice el doctor Califa, ya le expliqué, dice, el subsidio existe cuando una empresa, en este caso Pemex,
vende su producto por debajo del costo de producción o de importación y el gobierno cubre la diferencia, de manera que en esta práctica hay una transferencia de recursos, cosa que no sucede aquí. Incluso el mismo secretario de Hacienda, cuando era el doctor Meade, cayó en ese error y dijo: mantener el subsidio a las gasolinas en los términos en que lo teníamos en diciembre nos habría representado un gasto de 200,000 millones de pesos. ¿Qué hicieron ahí? Se eliminó ese subsidio, porque en aquel entonces salía más caro comprarla y se vendía más barato. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas opiniones de, entre otros, de Sergio Sarmiento y de Carlos Loret? Que yo les recomendaría, les suplicaría, incluso por el afecto que le tengo a Sergio, que lean esta colaboración, que aquí la verán ustedes. Aquí está. Visión económica es el título y la colaboración específica es los impuestos a la gasolina. Y aquí está de una manera, con una claridad meridiana explicado. Por favor, no confundan. No hay subsidios a la gasolina. Entiéndanlo, por favor. Lo que hay es una cosa perversa, que el gobierno, para que la gente no se moleste y les reclamen, recuerde usted que López prometió que la gasolina no iba a subir de 10 pesos el litro y ahorita está a 21, 22 pesos la magna, la verde o la regular. Resulta que de los 5 pesos 11 centavos autorizados el año pasado por el Congreso en la ley de ingresos, como parte de los ingresos del gobierno federal, le voy a decir cuánto es lo que está dejando de cobrar por cada litro de gasolina verde. 3 pesos 45 centavos. 3 pesos 45 deja de cobrar. Porque si usted, en vez de pagar a 22, paga usted a 25.50, pues se echa una revolución. Entonces, como el gobierno no quiere decirle, oye, mire, la situación internacional está así, así, asado, entonces, ¿qué hace? Reduce o abdica de su derecho para cobrar 5 pesos 11 centavos. Y le cobra a usted nada más 1 peso 66 centavos. Eso es lo realmente que sucede. Abdica el gobierno de la autorización del Congreso para cobrar 5 pesos 11 centavos y solamente le cobra a usted 1,66. Pero no es un subsidio porque no eroga nada, deja de recibir, pero eso no es un subsidio, porque está vendiendo el producto por encima de lo que le significa a él producirla o importarla. Espero yo, pues, para terminar, que tanto Carlos Loret de Mola como Sergio Sarmiento y otros que cometen el mismo error solo confunden, porque además están haciendo un planteamiento que es totalmente incorrecto. Es una soberana tontería en términos de finanzas públicas o en términos de conformación del precio de venta de las gasolinas. Termino invitándolo hoy a la plática con Ángel, donde hablaremos extensamente de los resultados, consecuencias, espectáculo barato que brindó nuestro presidente en la visita de trabajo a Washington. Gracias.